Buenos días chicos, bien, continuamos con nuestra cuarta clase y para ello vamos a recordar un poquito lo que hemos trabajado en la sesión anterior. Y aquí te presento la siguiente situación. Juan quiere conocer la edad de los profesores del Colegio Apóstol San Pedro. Para ello realiza una encuesta a 8 profesores del Colegio ASP elegidos de forma aleatoria. Identifique a la población, la muestra y la variable. Para poder desarrollar esta situación, debemos tener en cuenta que la población es un conjunto total de individuos, ¿ya? Mientras que la muestra simplemente es una pequeña parte, es decir, una pequeñita parte de la población. Entonces, sabiendo estos conceptos, díganme por favor, ¿quién vendría a ser la población de esta situación? Muy bien. La población viene a ser el conjunto total de todos los profesores del Colegio Apóstol San Pedro. Ahora vamos a identificar a la muestra. Si mi población es el conjunto total de todos los profesores del Colegio Apóstol San Pedro, ¿quién viene a ser mi muestra? Muy bien. Viene a ser 8 profesores del Colegio Apóstol San Pedro, porque Juan no quiere estudiar a todos los profesores. Solamente quiere estudiar a 8 profesores. Por eso es que mi muestra es 8 profesores del Colegio Apóstol San Pedro. Ahora vamos a estudiar a un nuevo término que es la variable. Cuando hablamos de variable, pues nos referimos a las características. Y para poder identificar a la variable, siempre nos vamos a preguntar, ¿qué es lo que se quiere conocer o qué es lo que se quiere estudiar? Bueno, pues aquí lo que se quiere estudiar es la edad de los profesores. Es muy fácil para poder identificarlo. Bien, ahora, en cuanto a las variables, existen dos tipos, que está la variable cualitativa y la variable cuantitativa. Cuando hablamos de variable cualitativa, pues obviamente nos referimos a cualidades, ¿ya? Y se van a representar mediante palabras. En cambio, la variable cuantitativa, pues su propio nombre lo dice, cuantitativa, es decir, de cantidad, y se van a representar mediante números. Dentro de la variable cualitativa existen dos tipos, la variable cualitativa nominal y la variable cualitativa ordinal. La primera, es decir, la variable cualitativa nominal, quiere decir que no guardan orden, como por ejemplo el estado civil, ya sea soltero, casado, viudo, divorciado. Es decir, no hay ningún orden para poder establecerlo. En cambio, aquí el siguiente ejemplo es color de tu cabello. El color de tu cabello puede ser negro, marrón, de repente puede ser color rubio, etcétera. No hay ningún orden. Lo mismo sucede para el curso favorito. Pues puede ser arte, matemática, comunicación, entre otros. Y también hablamos de marcas de celulares, como por ejemplo, tú tienes un celular de la marca Huawei, yo tengo de la marca Samsung, mi vecino tiene de la marca Alcatel, etcétera, ¿no? Son algunos ejemplos para la variable cualitativa nominal. En cambio, la variable cualitativa ordinal, pues aquí sí guarda un orden. Pero Misa, ¿a qué se refiere con guardar orden? Pues bien, aquí te voy a explicar. Un ejemplo son los meses del año. Ya, si bien es cierto, dime tú, ¿con qué mes empieza el año? Muy bien, con el mes de enero, ¿cierto? Es decir, no puede empezar el año con el mes de junio o con el mes de noviembre. Sí o sí tiene que empezar con el mes de enero. Por eso es que aquí guarda un orden, sí o sí. Aquí, el grado de instrucción, pues debes saber que el grado de instrucción es inicial, primaria, secundaria, ¿no? Es decir, que para que tú puedas estudiar, pues necesariamente tienes que empezar por inicial, para luego pasar a la primaria. No puedes pasar de frente a la secundaria o no puedes pasar de frente a la primaria. Bien, y otro ejemplo es medallas de una prueba deportiva. Recuerda que el primer puesto en los Juegos Olímpicos pues se lleva la medalla de oro. ¿Ya? Y así sucesivamente en el segundo y tercer puesto. Esto es en cuanto a las variables cualitativas. Ahora, cuando hablamos de variable cuantitativa, pues aquí se representa mediante números. Y hay dos tipos, variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua. Como por ejemplo, la variable cuantitativa discreta se expresa mediante números enteros. Miss, no entiendo. Bueno, pues aquí te presento algunos ejemplos.
Por ejemplo, edades. Yo puedo conocer edades 11, 12, 13, 15, 20 años, 40 años, etcétera. ¿Ya? Luego hablamos de número de hijos. Pues puede ser 3 hijos, 4 hijos, 8 hijos, etcétera. De igual forma sucede con el número de amigos. Puedo tener 5 amigos, tú puedes tener 8 amigos, él 10 amigos, etcétera. Si te das cuenta, todos los números aquí son pues números enteros. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, pues aquí tenemos al siguiente, variable cuantitativa continua, que se expresa mediante números decimales. Ajá, muy bien. Entonces, aquí en la variable continua hablamos de números decimales. En cambio, aquí en la variable cuantitativa discreta ya no hablamos de decimales, es decir, solamente hablamos de números enteros, sin decimales. Como por ejemplo aquí tenemos al peso. Es decir, yo puedo pesar o yo peso 56 kilos y medio, es decir, 56,5 kilogramos. Entonces ahí ya observo que mi peso es decimal. Lo mismo sucede para mi estatura, que yo puedo medir 1,52 m, es decir, 1,52 metros. Entonces, eh, eh, entonces aquí ya se observa que ya son decimales. O tú puedes medir 1 metro con 60 centímetros o 1 metro con 48 centímetros. Entonces ya es un decimal, ¿sí? Ahora, para yo obtener información, voy a utilizar a la encuesta, ¿de acuerdo? ¿Pero qué es la encuesta? Es una técnica utilizada para recoger datos mediante la aplicación de un cuestionario, ¿bien? En este caso, yo he aplicado mi encuesta a mis alumnos, ¿de acuerdo? Y para yo poder saber qué aparatos electrónicos utilizan para hacer sus tareas en Cubicol. Entonces vamos a leer aquí, dice, mi Giovanna aplica una encuesta a sus estudiantes de primer año de secundaria para saber qué aparatos electrónicos utilizan para hacer sus tareas en Cubicol. Entonces, como hemos aprendido ahora un nuevo término que es la variable, entonces yo tengo que identificar a mi variable. Entonces digo, ¿cuál es la variable a estudiar? Es decir, ¿qué es lo que mi Giovanna quiere conocer? Muy bien, entonces es acerca de los aparatos electrónicos. Muy bien, entonces, para yo poder obtener información, es decir, para aplicar mi encuesta, pues como estamos en época de cuarentena, pues yo no puedo ir a la casa de cada uno de mis alumnos para aplicar mi encuesta. Entonces lo que yo he realizado es utilizar mi WhatsApp, ¿de acuerdo? A través del WhatsApp he preguntado a cada uno de mis estudiantes eh, ¿qué aparatos electrónicos usas para hacer tus tareas en Cubicol? Entonces he preguntado a Jaimito, Jaimito, hola, soy mi Giovanna, dime por favor qué aparatos electrónicos usas para hacer tus tareas en Cubicol. Lo mismo sucedió con mi otro alumno, que es Nayeli. Nayeli, ¿qué aparatos electrónicos usas para hacer tus tareas en Cubicol? Y así sucesivamente he ido encuestando. He utilizado, recuerda, mi WhatsApp para poder preguntar a cada uno de mis alumnos. Entonces, preguntándoles a todo eso, pues he obtenido esta información. Me dijeron que mis alumnos utilizan computadora, tablet, celular y laptop. Bien, y para ello he obtenido la información mediante marcas, como por ejemplo aquí, celular y laptop. Estas marcas quieren decir que solamente 4 alumnos utilizan computadora, 8 alumnos utilizan tablet, 12 alumnos utilizan celular y 2 alumnos utilizan laptop. ¿Sí? Ahora, obteniendo toda esta información, lo que he realizado a continuación es plasmarlo en una tabla, tal como lo observas aquí, aparatos electrónicos, que es mi variable. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los aparatos electrónicos? Computadora, tablet, celular y laptop. En cambio aquí, en la siguiente columna, he colocado mi frecuencia absoluta. Pero Miss, ¿qué es la frecuencia absoluta? Pues bien, la frecuencia absoluta es la cantidad de alumnos que utiliza computadora. En este caso hay 4 alumnos que utilizan la computadora, 8 alumnos que utilizan la tablet, 2 alumnos que utilizan celular, 2 alumnos que utilizan laptop. ¿Ya? La suma total de las frecuencias absolutas me da un total de 26. ¿Pero qué significa este 26?
Este 26 significa que yo solamente encuesté a 26 alumnos. Bien, una vez que he plasmado mis datos obtenidos mediante una tabla, ahora pues yo lo puedo plasmar mediante un gráfico estadístico. ¿Qué tipo de gráfico es? Muy bien, es el gráfico de barras, ¿de acuerdo? Para poder graficar mi gráfico de barras, en la parte de abajo, es decir, en la parte horizontal va a ir mi variable. ¿Quién es mi variable? Aparatos electrónicos. Por eso es que aquí tengo computadora, tablet, celular, laptop. En cambio, en la parte de arriba, es decir, en la parte vertical, van mis frecuencias absolutas, es decir, los números. Los números deben ir de menor a mayor. En este caso está yendo de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No hay ningún problema si tú deseas colocarlo de 1 en 1. Es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. ¿Ya? Y luego voy a ubicar la computadora. ¿Cuántos alumnos usan? 4. O sea, computadora y voy subiendo la barrita. 4. La tablet, ¿cuántos alumnos usan? 8. Entonces voy a subir tablet 8. Entonces aquí está, 8. Lo mismo para el celular, que utilizan 12. 2 y subo la barrita, 2. Y la laptop, 2 alumnos. Laptop, 2 alumnos. Y ya está. Recuerda que el gráfico de barras siempre debe tener un título. En este caso el título para mi gráfico de barras es uso de aparatos electrónicos para hacer tareas en Cubicol. Y aquí está. ¿Sí? Bien, ahora hay que recordar, ¿cuál es la variable que se estudió? Muy bien, los aparatos electrónicos. Siguiente, ¿qué tipo de variable es? Recuerda que hay dos tipos de variables, la cualitativa y la cuantitativa. ¿Ya? La cualitativa recuerda que se expresa mediante palabras y la cuantitativa se expresa mediante números. En este caso, mi variable, me voy a enfocar aquí porque esta es mi variable. Dime aquí, ¿cómo se expresan? ¿Mediante palabras o mediante números? Muy bien, mediante palabras. Por lo tanto, es variable cualitativa. ¿De acuerdo? Ahora, pero ¿de qué tipo es? Porque recuerda que tenemos dos tipos, que es la nominal y la ordinal. Dime, la nominal, recuerda que la nominal no guarda ningún orden. En cambio, la ordinal sí guarda un orden. Aquí, ¿guardará un orden? No, por lo tanto, la variable es cualitativa nominal. Ahora, ¿qué tipo de gráfico elaboraste? Pues bien, el gráfico de barras. ¿Por qué se dice que es gráfico de barras? Porque hace más interactivo. Y recuerda que aquí se presenta mediante barras, ¿ya? Y finalmente, interpreta. Bueno, pues hay que interpretar qué nos dice nuestro gráfico de barras. Entonces, una interpretación puede ser pues que la mayoría de estudiantes de primero de secundaria, ya me enfoco en la barra más grande, utiliza celular. Obviamente, si la barra es más grande, pues la mayoría de estudiantes de primero y secundaria utiliza celular para hacer tus tareas en Cubicol, ¿sí? Ahora, el siguiente dice, lo que yo quiero después es aplicar una encuesta a mis estudiantes de primero de secundaria, pero para saber cuál es el número de hermanos que tiene cada estudiante, ¿ya? Ya no quiero saber, no solamente quiero saber los aparatos electrónicos, sino también ahora quiero saber cuál es el número de hermanos que tiene cada uno de mis estudiantes. Entonces, de igual forma, lo primero que debo saber es identificar a mi variable. ¿Cuál es mi variable a estudiar? Muy bien, número de hermanos o de hermanas, ¿de acuerdo? Ahora, de igual forma yo he preguntado a mis alumnos a través del WhatsApp, ¿ya? Y me dijeron que algunos de ellos tienen 0 hermanos, otros me dijeron que tienen un hermano, otros 2 hermanas o hermanos, otros me dijeron 3 hermanos o hermanas. Y pues obtuve la información y lo representé mediante marcas y me dijeron que la cantidad de alumnos que tienen 0 hermanos es 2. La cantidad de alumnos que tienen un hermano es 8. La cantidad de alumnos que tienen 2 hermanos es 10. Y la cantidad de alumnos que tienen 3 hermanos son 6. De igual forma lo ubiqué mediante mi tablita, organicé mi información en una tablita y coloqué aquí número de hermanos. Algunos tienen 0, 1, 2, 3 hermanos.
la información que está aquí es de acá, ¿ya? Ahora, 0 hermanos tienen 2 alumnos. Un hermano tiene 8, 2 hermanos tienen 10 alumnos y 3 hermanos tienen 6 alumnos. La suma total de frecuencias absolutas pues me da el total de alumnos que yo encuesté. Y ahora voy a plasmar mi información de la tablita mediante un gráfico de barras. Recuerda que el gráfico de barras en la parte de abajo, es decir, en la parte horizontal, van mi variable. En este caso mi variable es número de hermanos, por eso estoy colocando 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Y en la parte de arriba, es decir, en la parte vertical, van las frecuencias absolutas. Recuerda que van los números de menor a mayor. Y puede ser enumerada pues de 1 en 1, 0, 2, en este caso aquí están de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Bien, entonces, 0 hermanos, ¿cuántos alumnos tienen? 2. Entonces hago crecer la barrita 2. 0 hermanos tienen 2. Un hermano tiene 8 alumnos. Un hermano tiene 8 alumnos. Ya está. 2 hermanos tienen 10. 2 hermanos subo 10, la barrita. Y por último, 3 hermanos, 6. 3 hermanos subo la barrita 6. Entonces, y el título a mi gráfico de barras es número de hermanos de los estudiantes de primero de secundaria. Y recordemos que la variable que se estudió es el número de hermanos o hermanas, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué tipo de variable es? Hay que identificar si es variable cualitativa o cuantitativa. Entonces, aquí, esta es mi variable. Dime, ¿cómo se expresa? ¿Mediante números o palabras? Muy bien, mediante números. Por lo tanto, es variable cuantitativa. Ahora hay que ver si es discreta o continua. Recuerda que la discreta son números enteros y la continua son números decimales. Entonces, ¿será discreta o continua? No son números decimales, por lo tanto no es continua. Entonces sería discreta. Entonces es variable cuantitativa de tipo discreta. Bien, ahora, ¿qué tipo de gráfico elaboraste? Pues bien, elaboré mi gráfico de barras. Y voy a interpretar. Bueno, pues aquí yo puedo interpretar la barra más grande. Entonces yo puedo decir que la mayoría de estudiantes, porque son 10 estudiantes, la mayoría de estudiantes tienen 2 hermanos. Bien, ahora lo que vas a realizar es leer la ficha y hay un reto estadístico que lo tienes que hacer con 20 estudiantes, es decir, con 20 de tus amigos. Vas a encuestar a 20 amigos para realizar lo mismo que yo he realizado, ¿de acuerdo?